Descubriendo a mi impostora favorita. No soy psicóloga, sino licenciada en psicología. No soy profesora de yoga porque apenas imparto clases. No soy escritora porque solo he publicado un cuento. Así empezaba mi presentación de este micropodcast y aquí viene la historia. He vivido con el síndrome de la impostora yo creo que desde la adolescencia, pero hasta hace 3 años más o menos no le puse el nombre y empecé a verme retratada en un montón de situaciones en las que los mecanismos de autoprotección eran mi as bajo la manga. Tal vez conozcas de sobra lo que significa, lo sufras en tus tripas sin saberlo o no tengas ni idea de qué va esto, pues te explico muy rápido su definición y luego mi experiencia. En el síndrome de la impostora, las personas, mayoría mujeres, sienten que lo que han logrado no lo merecen, ya que es fruto de la casualidad o la suerte, y experimentan una sensación de vulnerabilidad y ansiedad ante la posibilidad de ser descubiertas como un fraude y tildadas de impostoras de su propia vida. Mis primeros atisbos de todo esto los recuerdo desde la adolescencia cuando alguien me contaba cosas buenas que habían dicho sobre mí otras personas. Las escuchaba como totalmente ajenas a mí, como si hablaran de otra. Igual que cuando te saludan de lejos y miras hacia atrás pensando que no puede ser para ti. Recuerdo darle vueltas al tema pensando sobre qué filtro tendrían en las gafas para ver eso en mí, o que yo era una actriz estupenda en el papel de mí misma. La sensación era ligeramente incómoda, como si subieras a recoger un premio de otra persona y no le sacaras de su error. Desde los 16 años practicaba técnicas de relajación y control mental. Con 18 empecé a practicar yoga al mismo tiempo que comenzaba la carrera de psicología con mucha ilusión, sabiendo que tenía claro mi camino y vocación. Todo este trabajo personal que ya llevaba no me permitieron ver la ansiedad que me producía la impostora que llevaba dentro. Cuando conocía a alguna persona hacía mi performance, contaba aquello que me hacía especial, esas anécdotas que siempre funcionaban, y jugaba con el factor sorpresa como un pavo real en pleno cortejo. Solía conseguir lo que buscaba, pero después se me estrujaban las tripas y mi hater interior me decía: «Lo has vuelto a hacer, le has engañado, ya verás cuando descubra cómo eres en realidad». Ahora sé que eran estrategias de la impostora para desviar la atención hacia mis debilidades, como las técnicas de distracción, los fuegos de artificio de una maga para que no se vea el truco del almendruco. Pues esto sigue, amigas. Ya como profesora de yoga disfrutaba de una gran acogida de mis clases hacia mi voz, mi cuerpo, las posturas y mi manera de transmitir. También con mis compañeros y compañeras de las formaciones me sentía arropada y valorada, pero yo ocultaba varios secretos que me atormentaban bastante y me hacían sentir no merecedora de tales valoraciones. Uno de mis secretos era que no practicaba en solitario todo lo que se debería para ser una yogi pro, y el otro era que fumaba. La impostora se hace fuerte poniéndote el listón alto, mostrándote un modelo que es diferente a cómo te sientes tú, dándote en los morros con una imagen supuesta de perfección. En el 1 contra 1 es muy difícil ganar. Llegaba a pasar varios días sin fumar, si estaba en un seminario intensivo, y en algunos momentos cuando confesaba que lo hacía, era como el que se entrega ante un juicio popular. Finalmente lo dejé, pero la impostora ha seguido ahí, así que no va de eso o de lo otro, es algo que está en mí y no en los ojos o percepción de los demás. Después de todo este camino empecé a trabajar en una empresa. Parece que al final mi vocación quedó atrás. Creo que la impostora y yo nos debemos un café sobre este punto de la historia, ya que posiblemente haya influido en este cambio de rumbo. Aquí la palabra técnico siempre me ha pesado como una losa, pero trato de enriquecer mi sitio con otros valores que potencien mis debilidades. Como ves, la impostora me ha venido acompañando, reinventándose en cada etapa de mi vida, pero sesgando mi disfrute y autoestima en muchos momentos. Sentir su miedo a no ser aceptada o a ser descubierta me produce ternura de mí misma, y así debe ser. No rechazarla, sino arroparla cuando viene de visita, echarle sentido del humor y darle su espacio, pero que no se instale. Cuando he hablado de este tema con la gente que me conoce, todas las personas se sorprenden de que me ocurra a mí, y es porque aparentemente nada me frena, me lanzo y me expongo. Lo que no saben es todo el miedo con el que lo hago. En el último año ha estado tocando el timbre a menudo, y es que se lo he puesto en bandeja. ¿Cómo se me ocurre publicar un cuento sin su consentimiento?
Si me sigues, sabrás que uno de mis audios de relajación se materializó en un cuento físico ilustrado por mi hermana, que se llama Noa aprende a dormir. El cuento se ha publicado también en euskera y está disponible en librerías. Me enorgullece verlo en las casas de familias y como un recurso para profesionales de la educación y la salud mental que quieren acompañar en la relajación. La promoción del libro es todo un zasca a esta impostora. ¿Qué puede dar más miedo que exponerte ante los demás para poner en valor tu propia obra? Además, cuando no mira, yo me apunto a un bombardeo. Me como el mundo, me muevo y logro espacios muy interesantes para transmitir mi mensaje. Pero después de eso llega su turno. Me lo imagino mirándome por un agujerito cuando me envalentono y diciendo entre dientes: arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. La terapia de choque llegó cuando me invitaron a participar en un podcast sobre educación para hablar del cuento y su propósito. La impostora me estuvo martirizando semanas y yo le tranquilizaba diciendo que solo iba a hablar de mi creación sin mayor intención que la de contar la curiosa historia de una chica que un día casual escribe un cuento cualquiera. Hacer de menos nuestro trabajo para evitar la vergüenza también es un mecanismo muy de impostora. En el podcast se entrevistaba a 2 personas sobre el mismo tema y en la cabecera la presentadora dijo literalmente: «Hoy nos encontramos con 2 profesionales de la educación». El otro llevaba más de 35 años de experiencia, era doctor y este no era su primer libro. Ahí ya me quise autopropulsar fuera de la tierra y desaparecer. Pero aguanté y respondí y lo hice bien a pesar de la situación extrema. Tal fue la tensión que viví tras el corte de comunicación que tuve una tiritona nerviosa que me duró más de 30 minutos. La adrenalina acumulada tuvo que salir de mi cuerpo como pudo. Tras superar esta experiencia, siento que mi universo es más amplio, como si hubiera desbloqueado nuevas pantallas y me da mucha confianza. Pero todo esto, ¿de dónde me viene? ¿Dónde la he cogido? ¿Cómo la he alimentado? Y lo más importante, ahora que la tengo identificada, ¿qué voy a hacer con ella? Ha crecido conmigo, alimentada día a día de la idea de ser una hermana mayor correcta y que no diese problemas, cumplidora de las normas, con mucho miedo al castigo, que me impedía hacer travesuras, ser niña y hacer el cabra. De manera que cuando esa naturaleza impulsiva contenida salía descontrolada en forma de ira, era castigada con la desaprobación, con mensajes repetidos como mantras que decían: «Tienes 2 caras», «Vendes humo», «La gente no te conoce». Mi trabajo personal está en lograr que esa máscara que todas las personas tenemos incrustada sea cada vez más fina, tanto que se transparente mi auténtica naturaleza. Conectarme con ella y dejarla salir a jugar más a menudo, y cuando vuelva la impostora a saludar, darle su espacio y con mucho amor invitarla a marchar. Este texto me ha ayudado a conectar ideas que parecían aisladas, a trazar una cronología con sentido y fin. Espero que a través de mi experiencia se activen las luces de aquellas sombras que aún tienes en tu historia. Gracias por acompañarme en este camino.